Ya, 12:07 en la gran mañana interactiva. Arturo Prat, gran marcha militar, ¿no? Nos va a contar luego a Alejandro Aguirre San Martín, que yo lo voy a saludar. Alejandrito, querido amigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gusto saludarte, Álvaro. Muchas gracias nuevamente por la invitación a Qué la bueno. gran mañana interactiva. Totalmente. Desde Quique. Oye, antes de eso, antes que te ¿Sí? refiera al tema del tema musical, tengo que hablar con el director regional de Senapred, subrogante, Rodrigo Flores, que lo voy a saludar inmediatamente. Rodrigo, gusto saludarte. Bienvenido a Bravísima, ¿cómo estás? Hola Álvaro, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Rodrigo, está bastante como bullado los medios de comunicación, especialmente los canales de televisión, lo que ha sucedido con este terremoto, ¿no? 7,5 creo que fue ya definido, ¿no? Este movimiento telúrico en la región de Magallanes, ¿no? Enviaron también mensajes SAE a todo ese sectores, a toda esa región para la evacuación. Pero también quedamos también más o menos, más que preocupados, ¿no? ¿Cómo poder interpretar también el mensaje que entrega la autoridad de manera oficial? Cuando habla de amenaza de tsunami para todas las costas, también de las costas de Chile, de tener una máxima precaución y estar muy atento a lo que pueda suceder con la autoridad en cualquier tipo de materia. Cuéntame, ¿de qué se trata este término amenaza de tsunami? Sí, efectivamente, primero recordar que el organismo técnico por ley de las evaluaciones, del monitoreo de esta amenaza de los tsunamis, en Chile es el CHOA, Ok, ¿ya? Es el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Ellos son los que técnicamente monitorean y evalúan los tsunamis en las costas de Chile, ¿ya? perfecto. Partiendo de esa base, ellos emiten los boletines informativos, boletines que son públicos, ¿ya? Ustedes pueden ingresar a la página de choa.cl y puede verificar toda la información que de repente está circulando por redes sociales, por WhatsApp, es exactamente la misma que sale publicada, así que son públicos. Y efectivamente existen terminologías de acuerdo a los estados, ¿ya? Que ellos mismos son los que, de acuerdo a las evaluaciones que ellos estiman, hay tres tipos de estados, que está el estado, obviamente, el estado informativo, puede ser alerta y alarma, o puede ser el estado de precaución. En los primeros minutos, ya, el CHOA en sus primeros boletines indicó que efectivamente desde Arica hasta aproximadamente Aysén, toda esa condición, todas esas regiones se mantenían en estado informativo. ¿Y qué quiere decir estado informativo? Que efectivamente no existe una amenaza de tsunami para esas regiones. Pero sin embargo, la región de Magallanes efectivamente y el territorio chileno antártico quedó especialmente Magallanes quedó en un estado de alerta de tsunami. Eso significaba que existía la probabilidad que efectivamente se pudiera generar un tsunami en esa región específicamente. Y el territorio chileno antártico quedó como estado de precaución. Esos son los tres estados por los cuales uno puede verificar los boletines informativos. De hecho, en el mismo boletín sale la definición un poco más abajo de qué significa cada estado. Y de acuerdo a eso, obviamente, nuestra región, Tarapacá, se mantuvo hasta el momento, hasta ahora el último boletín, el número 5 que nos ha llegado, se mantiene en estado informativo, significa que efectivamente Tarapacá no cuenta con esa amenaza actualmente. Perfecto, perfecto. Pero de eso no existe nada más que estar atento a las situaciones, o ya totalmente nos olvidamos de lo que pudo haber sucedido en Magallanes, Rodrigo. Efectivamente, esto va variando, el comportamiento de estos eventos es muy dinámico, Ya. por eso siempre hay que estar atento, obviamente, a la información oficial, los canales oficiales de información, mantenerse informado por esas vías, y si te das cuenta, ya la región de Magallanes bajó de alerta, bajó a estado de precaución. ¿Ya? Eso significa que solamente tienen que evacuar lo que es zona de playa, la zona costera principalmente, Perfecto, en esa región, y el resto de las regiones se ha mantenido en estado informativo. Como perfecto. te digo, esto es muy dinámico, es Sí. muy variable, salvo que si se produzca otro evento de mayor magnitud a la Ah, registrada, efectivamente podríamos tener algún tipo de variación, pero por el momento está todo, al menos nuestra región ha estado tranquila, en las otras regiones igual, y solamente obviamente
lo que es a llamar a la preparación de las personas y a estar informadas, pero específicamente en la región de Magallanes. Me parece muy bien. Gracias, Rodrigo, por recibir el llamado. Era muy interesante de que nos dejes también tranquilo y informar de forma oficial, como siempre lo pide la autoridad. Gracias, Rodrigo. No, gracias a ti por el comunicado. Que tengan buenos días. Chao, chao. Adiós, buenos días. ¿Ah? Sí, en esto yo no me pierdo, ¿no? Yo puedo tener mi comentario, todo lo que... de las cosas que uno puede saber, ¿no? Pero no, esto es serio. Cuando hablamos de terremoto, cuando hablamos de tsunami, cuando, no sé, los medios de comunicación, cuando dicen, ¿sabes que en Magallanes, no? Se produjo un terremoto, de repente, no sé, 7,9, 8,1 u 8, ¿cierto? Inmediatamente, si esto se produjo también en el movimiento en el mar, uno viene inmediatamente de que ya viene, ¿no? Viene un tsunami o viene esta alerta, ¿no? Y por eso que la precaución, especialmente en los medios de comunicación, es entregar muy bien el tema de ¿cómo se llama? Del detalle en sí, ¿no? Y qué tiene que hacer también la comunidad, ¿no? Porque claro, las redes sociales o el WhatsApp, ¿no? Y que de repente viene un listado como completo, una información como muy detallada, demasiado como técnica, y cuando veía el título, ¿no? Amenaza de tsunami, te empezáis como a preocupar y Efectivamente, a sumar, ¿no? Así que ahí, por eso es que es importante la voz oficial, y en estos momentos Rodrigo Flores como súper bien. subrogante tiene que entregarla. Así Excelente iniciativa, ¿cierto? porque la verdad que nuestro país cuenta con una gestión de riesgo de desastre de emergencia bastante potente en lo documental. Sí. Pero tenemos algunas, digamos, debilidades del sistema con respecto a la información. Sí, sí. De todas maneras, la gente, nuestra gente, ¿eh? la de Iquique no va a evacuar si es que no siente la sirena. Claro. Ahí hay un tema también ya muy como lección aprendida. Sí, correcto. Sí. Aparte que las redes sociales a veces no nos ayudan en manejar adecuadamente la información. Sí. Por eso que bueno que como se llama que me haya. Por eso yo llamé a la delegada de Súper residencia bien, y la excelente. delegada de residencia me responde, Álvaro, estoy entrando a una reunión con la subsecretaria también de Hacienda. Le dije, tranqui, voy a Senapred, y Rodrigo, por supuesto, atiende inmediatamente el requerimiento, ¿no? Gracias. ¿Ah? Súper. Oye, mayo, po. Llegó mayo, linda fecha también para nosotros. ¿Qué nos vas a tener, Alejandro Aguirre San Martín, durante todo este inicio del mes del mar? El mes de mayo vamos a hablar, estas 3 semanas antes del combate naval de Iquique, vamos a hablar harto de historia del combate naval de Iquique, de Prat, de Sargento Aldea. Vamos a hacer un trabajo de acercamiento de esa historia patriótica a la comunidad. Sí. Para la última... Perdón, Alejandro, a mí me cuesta y me costó hoy día, ¿cierto?, encontrar la efeméride que pasó previo al combate naval de Iquique, ¿no? Encontrar qué sucedió en la historia de nuestro país en esa fecha, una semana antes, o en ese mes antes, para producir esto, ¿no? El de la efeméride, ¿no? ¿Cómo va ocurriendo, ¿no? ¿Qué ocurrió hoy, un día 2 de mayo? ¿Qué estaba haciendo Arturo Prat? ¿Dónde estaba la Esmeralda? ¿Dónde estaba ¿cómo se llama? La escuadra nacional, ¿no? En fin. Sí. A ver, una de las cosas que dificulta la investigación histórica es que la mayoría de documentos o instrumentos públicos que fueron testigos de todas las fechas importantes, porque esos documentos públicos alguien iba anotando en una bitácora. Muchos instrumentos públicos están en manos de privados. Entonces eso limita un poco la investigación. Con respecto a mayo, lo que quería hacer el día de hoy contigo es que invitáramos a la comunidad a reflexionar sobre lo que significa mayo, no solamente para los iquiqueños, que para nosotros un mes es como el 7 de junio para los iquiqueños, para nosotros es mayo, es nuestro mes, nuestra fecha de sentirnos orgullosos como ciudad y también por nuestros héroes. Pero la idea es conocer un poco más y profundizar con nuestros héroes, porque ellos también eran personas, eran padres, eran hijos, eran hermanos, y esa apoteosis de Prat que se causa después del combate en Iquique, debemos nosotros comprenderla
porque en ese momento de la historia la imagen de Prat trasciende el tiempo y el espacio. Y hasta el día de hoy, el 21 de mayo, es una fecha que marca todo Chile. Y eso hace que gente, precisamente como yo, escriba un libro sobre lo que pasa en el combate en Ariquí, que se llama La Ruta de Prat. Después vamos a hablar un poquito del libro La Ruta de Prat. Pero lo que quiero es invitar a la comunidad a reflexionar. Prat no es solamente un marino excepcional y valiente. Prat es un ciudadano ejemplar. Yo tengo una frase sobre Prat. Prat a través de su vida nos va dejando un legado de enseñanzas. Prat nos enseña a los chilenos que el amor a Dios, el amor a nuestra familia y el amor a la patria son elementos principales que cada chileno debería siempre ejercitar. Para poder llegar a ser héroes como fue Prat, debemos cultivar valores virtuosos. Prat se construyó toda su vida. Y aquí, fíjate tú que es linda e interesante la historia. Prat entra a los 9 años a la escuela naval. 9 años. Toda una vida siendo uniformado, siendo oficial naval. Toda una vida. Por eso yo discrepo mucho, tengo bastante diferencias con algunas personas que son investigadores históricas o que son escritores, cuando señalan que Prat era un revolucionario, cuando dicen que Prat era un luchador social, conceptos que en ese tiempo no existían. Prat, por sobre todo, era un militar, un oficial naval. Después de eso era abogado y todo lo demás, pero su vida giraba en torno a la Armada. Entonces, para poder analizar el personaje Prat, tenemos que entender que era un hombre estrictamente disciplinado, un hombre que tenía una capacidad de ser alguien que podía autosuperarse permanentemente, alguien muy resiliente. Su vida no está alejada de los problemas. Recuerda que él era un niño enfermizo, débil. En esos tiempos se creía que los baños con aguas muy heladas, como los espartanos, iban a forjar gente fuerte, y forjaron en él un hombre fuerte. El ataúd de Prat, luego del combate naval de Iquique, medía 1,91 m. Era un hombre alto, fornido. Fue uno de los primeros oficiales navales que comenzó a crear, digamos, una doctrina sobre el ejercicio físico del combatiente. No era solamente, muchas veces hay personas que quieren vincular a Prat con ser solo un hombre de escritorio e intelectual. Prat era un hombre que nos deja muchas cosas que tenemos que aprender a observarlas y a apreciarlas. Y también a seguirlas. Fíjate tú que Prat no solamente era un hombre valiente, decidido, un buen padre, un buen hijo, ayudaba a sus hermanos. Hay cosas muy lindas dentro de la vida de Prat que son muy, muy destacables. Su primer sueldo. ¿Qué hace un buen hijo cuando le pagan su primer sueldo? Se lo da a la mamá. Él se lo dio su sueldo íntegro a su mamá. Ayudaba a sus hermanos también, económicamente. Como docente. Prat, ¿cierto? Para poder tener un poco más de ingresos, también trabajó en una escuela donde hacía clases, ¿cierto? Y uno de los testimonios de sus alumnos decían que él era una persona muy autoexigente, que es una virtud muy poco difícil de encontrar en estos tiempos. Prat también era un hombre que tenía muy claros convencimientos, ¿cierto?, de sus labores militares. Prueba de esto es cuando se efectúa el bloqueo de la ciudad de Iquique. El almirante Williams le informa al capitán Prat que él queda a cargo del bloqueo de la ciudad de Iquique y que la última línea defensiva naval chilena era la Esmeralda y la Covadonga. El comandante Prat le dice al almirante Williams: mi almirante, si aparece el Huáscar, lo abordo.
fue precisamente lo que hizo. Y el almirante Williams, frente a ese comentario tan decidido de Pratt, solamente atinó a esbozar una sonrisa. Y ahí cuando existen divergencias de opinión. Hay historiadores como el señor Jorge Baradit, ¿cierto? Que él tildó que el capitán Pratt era, abro comillas, de lo peorcito de la Armada de Chile. Entonces vamos viendo que hay muchos investigadores que adolecen de un criterio que sea transparente para poder describir cuáles fueron los hechos. Yo la verdad que no caigo en hacer comparaciones con la versión peruana o con la versión chilena, porque la verdad que no hay forma de poder hacerlas un cruce porque son muy diferentes. Los registros chilenos en abril indican que se efectúa el bloqueo del puerto de Iquique. Los bloqueos tenían por objetivo detener la actividad económica y comercial, lo cual impedía al adversario enviar recursos económicos a sus puertos, ¿cierto? Y a través de eso complicarles el ingreso de mercaderías, pertrechos militares o alimentos. ¿No es necesariamente en combate? ¿Que hay un combate? ¿O sí tiene No, que haber un no, bloqueo? ese es el tema. Las reglas de guerra están establecidas en 1864 y hay un tratado que firmaron los países. Los bloqueos se comunicaban. ¿Qué es lo que hace Pratt? Pratt baja, ¿cierto?, en un bote y se acerca a la aduana y él notifica a través de un documento oficial del Estado de Chile el bloqueo del puerto. No se efectuaban acciones incivilizadas, ¿cierto?, o que vulneraran derechos de las personas de llegar al puerto y bombardearlo, porque se entendía que había una población civil. Y además, en ese momento en Perú, en el Iquique peruano, habían aproximadamente 6.000 a 7.000 efectivos militares que protegían el puerto. No era un puerto indefenso. Recuerda tú que teníamos distintas fortificaciones con cañones, como los que están acá afuera acá de la sexta división de ejército de este tipo, cañones Parrot, que apuntaban a distintas áreas de la bahía para protegerla. Y no solamente aquí donde está actualmente la cuarta zona naval, el puerto, sino también acá en Bajo Muelle, donde está el Camino de la Mula, todas esas tomas, Sí. ahí acampaban el ejército peruano y tenían cañones apuntándose al mar. Hay relatos, hay evidencia empírica que cuando la Covadonga sale pegada a la costa desde alto hospicio le dispararan cañonazos para poder darla de baja. Entonces, la historia tiene muchas aristas que es importante poder investigar bien y aclarar. La versión peruana dice que la Armada chilena inmisericordiamente bombardea el pueblo de Iquique. Hay unos dibujos supuestamente de la época. En los textos chilenos no hay ningún registro que sea bombardeado población civil. De hecho, Pratt baja a notificar a las autoridades peruanas. Él personalmente. Él personalmente va a notificarlo, ¿ya? Entonces, por eso, ¿te acuerdas cuando hablábamos del libro La Ruta de Pratt? Por eso luego del combate naval de Iquique, la gente ya sabía quién era él. Los pobladores lo vieron, sabían que era un hombre alto, de barba, fornido, era el comandante de la embarcación chilena. Por eso, cuando termina el combate, lamentablemente la comunidad peruana ataca el cuerpo de Pratt. Lo golpean, le roban las charreteras, sufre vejaciones lamentablemente. Y esto no solamente lo dice Pedro Pablo Figueroa, también lo ratifica declaraciones del mismo Eduardo Llano, de don Benigno Posada, de un capitán de bomberos de la compañía Ausonia, que fueron testigos de eso. Entonces, la historia se va entrelazando por muchos lados. Y ahí es cuando se producen esas distorsiones. La verdad que no voy a hacer análisis de las distorsiones desde el punto de vista ético. Tampoco voy a decir que esas distorsiones históricas son dolosas. Pero sí es importante estas instancias que nos permiten conversar de historia. ¿Ya? Porque, insisto, sin ningún ánimo de controversia, durante mucho tiempo se creyó en Iquique que los bomberos habían velado a Prat el 21 de mayo. Y eso no fue así. Entonces no tenemos que tener
vergüenza o un poco de aprensión histórica en decirlo. Es importante conocer la historia de una manera que nos permita analizar los hechos de manera objetiva. Y eso nos acerca a la verdad. Eh, Volviendo al tema de Prat, como te comentaba, el bloqueo de Iquique no fue un bloqueo violento, se pretendía, eh, por consiguiente, detener todas las operaciones portuarias peruanas y también establecer una línea en la cual, ¿cierto?, se pudiera impedir las operaciones navales de la Marina de Guerra del Perú, que supuestamente estaba esperando a la Armada chilena en el puerto del Callao, ¿cierto? Todos sabemos que las flotas se cruzan en Pisagua y no se ven. Y ahí cuando llega el Huáscar con la independencia y son observados por los vigías de la Esmeralda cuando gritan humos al norte. Lo importante que quiero hacer reflexionar a los amigos que nos están escuchando es que podamos entender el sacrificio no solamente de Prat, sino de todos sus hombres. Yo 2 días atrás estuve caminando por la aduana. Siempre esta fecha de mayo me acerco mucho a la aduana y frente a la puerta de la aduana, en la puerta de metal, al frente de la puerta de metal, estuvieron tirados los cuerpos de Prat y Serrano y un malherido sargento Aldea. ¿Ya? Sargento Aldea estuvo al lado ahí, botado, y él se desangró, por eso después él muere el 24. Y fíjate qué pena me da como iquiqueño, como hijo de iquiqueña, como nieto de una iquiqueña, ver que la aduana está tan abandonada. Debería haber un letrero grande. Aquí estuvieron los restos del capitán Prat. Y posterior al combate estuvieron los 50 prisioneros de la Esmeralda, de los cuales 2 murieron en la aduana de Iquique, producto de falta de atención médica y, ¿cierto?, de las insalubres condiciones. Cuando tú te paras en la aduana, los relatos antiguos dicen que vivían en los altos de la aduana. Sabemos que la aduana no se puede vivir en el techo. Investigaciones recientes han podido evidenciar que en los subterráneos de la Esmeralda estaban los prisioneros de la Esmeralda. Donde tú miras por la ventana, vas a ver agua abajo. Ahí estaban los prisioneros de la Esmeralda. Porque lo dice don Pascual Ahumada Moreno, en insalubres condiciones. ¿Qué es lo que hacían los escritores posterior Guerra del Pacífico? Para bajar la animosidad entre países, ellos ocultaban un poco los verdaderos tratos que se dieron a las personas para no generar más conflicto, porque luego de la guerra, ¿cierto?, siempre hay odiosidades que son naturales. Entonces los escritores chilenos, para poder bajarle un perfil a eso un poco, ellos iban desestimando algunas situaciones, como por ejemplo los tratos vejatorios que recibe el cuerpo de Prat, o la falta de atención médica que recibe Serrano. Y esos son hechos que luego quedaban en la historia y en estos tiempos fueron redescubiertos. Entonces, Prat no es solo un padre, un ciudadano ejemplar o un abogado. Prat es un hombre que durante toda su vida se esforzó y se superó de una manera muy potente. Él era un hombre muy autoexigente. Y eso la gente lo podía observar. Y cuando tu ejemplo es tan potente, la gente te sigue. Yo el otro día estaba conversando con unos amigos y le decía, ¿qué hubieses hecho tú en el lugar de Sargento Aldea? O en el lugar de Prat? O en el lugar de Gaspar Cabrales. ¿Te rindes? ¿Sigues luchando? Y también me tocó conversar, fui a dar una vuelta en lancha y había una señora que era como la encargada del tour. Y yo le preguntaba, ¿qué hubiera hecho usted en el lugar de Prat? ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de la señora Carmela Carvajal? Que le digan, ¿sabe qué, señora? Su marido murió en combate. No hay pensión para usted, así que muchas gracias. Entonces, eso es la reflexión que tenemos que hacer los chilenos, porque el 21 de mayo, siempre, fíjate tú que hay una parte de Chile que lo cuestiona y dicen, pero ¿cómo celebramos una derrota?
y no es una victoria pírrica, no es una derrota, es un ejemplo de vida. Es un ejemplo de vida. ¿Qué vio eso, señores, señor? ¿Qué hubiera hecho usted? Y frente a usted hay un blindado adversario que la única posibilidad que tiene es asaltarlo al abordaje. ¿Se rinde? Con las consecuencias que trae para la historia de un país eso. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. ¿Qué hubiera sucedido si Prat se rinde? ¿Qué haría los libros de historia? Se rindió. Eso nos marca como país. De hecho, tú sabes que para el combate de Angamos, el Huáscar iba huyendo en dirección noreste. El Huáscar no presentó combate, iba siguiendo las aguas de la Unión. Y cuando aparece el Blanco Encalado con el Cochrane y lo rodean, se enfila hacia la costa para evitarlos. Y el disparo, el combate empieza como a las 10 de la mañana. Primer disparo, dan la torre, muere Grau y terminó el combate para el Huáscar. De 200 tripulantes del Huáscar, 156 sobreviven. No pelearon. A diferencia de la Esmeralda, que de 200 combatientes, 53 sobrevivieron. Y en la Esmeralda, el almirante Williams, cuando comienza el bloqueo, dispone que los niños de 13, 14 años, 15 años, para no ser expuestos al rigor de un combate naval de gran magnitud, como que se pensaba llevar en el Callao, los dejan en la Esmeralda. Así que hay más o menos 36, 38 niños de 13 años, de 14 años que murieron en la Esmeralda. Dicen los relatos de la gente en los libros, hay varios libros, hay un libro muy interesante del ingeniero Cabrera. El ingeniero Cabrera era un civil que subió un par de días antes a hacer unos trabajos técnicos a las calderas y lo vio el combate naval sobre la Esmeralda y vio todo lo que... Y él dice que luego los gritos de dolor de los tripulantes de la Esmeralda cuando rebotaban las balas y despedazaban toda la Esmeralda se escuchaban hasta la playa El Colorado, o playa Colorada como se llamaba en ese momento. Cuando termina el combate dice que la ciudad enmudeció, se hunde la Esmeralda y toda la gente enmudeció. Y algunos extranjeros decían, oh, qué valientes los chilenos, y aplaudían. Y la comunidad peruana lo atacaba, porque ellos, ¿cierto?, no querían que los extranjeros resaltaran el valor de los chilenos. Hay unas cartas en un libro muy interesante que se llama Hombres y Héroes, de don Pedro Pablo Figueroa, que muchos extranjeros destacan la figura de Prat, de Aldea y su tripulación, que no se rinde. Y eso es una lección de vida. Yo creo que todos los chilenos tenemos que estar orgullosos de la Armada de Chile, pero también orgullosos de la historia que tiene esta institución. No solamente de Prat. Prat es un tremendo ejemplo de vida. Yo la verdad que me declaro admirador del capitán Prat y siempre he querido en mi vida seguir sus pasos. De ahí viene el libro que se llama La Ruta de Prat. Inicialmente el libro La Ruta de Prat nace como una investigación de qué pasa con los restos de Prat, que no sabíamos, ¿cierto? Pero después me empecé a dar cuenta que la Ruta de Prat es algo que va más allá. Tenemos que ser buenos esposos, buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos patriotas. Y todo eso va involucrando todo ese concepto importante de la Ruta de Prat. Yo creo que no basta, ¿cierto?, con que nos acordemos el 21 de mayo. Creo, y aprovecho la instancia, mi querido Álvaro, de hacer un llamado a las autoridades. Cuando se arregle la aduana, yo esto lo he escrito varias veces en los medios de prensa, la verdad que no tenía una cobertura indicada. Creo que con justicia debiese haber un memorial frente a la aduana de Iquique con el nombre de todos los tripulantes de la Esmeralda. Es lo justo, para que la gente se acuerde de esos nombres. O sea, tenemos niños de 13, 14 años que pelearon en la Esmeralda. No es posible que no haya homenaje para esos niños. O sea, esos niños son héroes. Imagínate un niño de 13 años. No, mi hijo tiene 21, ya grande, pero imagínate un niño de 13 años en ese combate, peleando, sin rendirse, porque nadie se rindió. ¿Ah?
prueba que nadie se rindió es que cuando se hunde la Esmeralda, y aquí quiero ser bien consciente, yo sé que hay gente que no le gusta cuando uno dice estas cosas porque está tan creado el dogma que le es difícil cuestionar todo. Yo por eso soy bastante estudioso del profesor Jaime Izaguirre, ¿eh? Porque la historia hecha sin metodología científica tiene poca credibilidad. Hay un cuadro muy famoso que es pintado por un artista peruano que muestra cuando son rescatados los tripulantes de la Esmeralda luego del combate. Ese cuadro tiene una distorsión de la realidad. Cuando se une la Esmeralda, ¿ya? Antiguamente los trajes eran de paño de lana. ¿Te acuerdas de los paños de lana? Sí. Cierto. Se mojaban y se hundían. Entonces la gente tuvo que empezar a despojarse un poco sus trajes de lana para no hundirse. Y don Luis Uribe, junto a otros marinos, observan que estaba muy cerca del combate en el Iquique la fragata blindada británica Turquoise. Había muchos barcos viendo el combate. Barcos de carga, civiles, barcos militares de otros países mirando el combate. Entonces los tripulantes chilenos van nadando, un grupo nada hacia la costa, hacia la playa El Colorado, y el otro se acerca al Turquoise, que hace el comandante Grau, para evitar que los chilenos se suban al barco británico y ya no pueda capturarlos, porque van a pedir asilo y van a quedar bajo la protección de otro país que no tenía arte ni parte en el conflicto. Bajan los botes, y los botes del Huáscar comienzan a dispararles a los sobrevivientes de la Esmeralda. Eso está documentado, lo dice el ingeniero Cabrera en el libro que se llama Relatos de un sobreviviente de la Esmeralda. Y el señor Cabrera crea el concepto que dice que el comandante Grau era el carnicero de los mares, porque le comenzó a disparar a gente indefensa que se estaba ahogando, y muchos que intentaron nadar al Turquoise. Con el tiempo, el libro del ingeniero Cabrera se pierde. ¿Ya? En Chile no lo vas a encontrar porque está en la biblioteca de Harvard. ¿Ya? O posiblemente está en Chile, pero en bibliotecas privadas. Para el chileno común de a pie es imposible acceder a él. Entonces, hábilmente Perú crea el mito del caballero de los mares para poder contrarrestar esa creación literaria del ingeniero Cabrera. Y el chileno, como es buenista, como el chileno es cobarde, digamos, en cierta manera, por decirlo, cuando hablamos de relaciones políticas exteriores, se dio frente a eso. De hecho, recién andaba por Sofía recién y vi a personal de la Armada haciendo, ¿cierto?, una presentación muy linda, felicitaciones a la Armada de Chile, institución que todos los chilenos nos sentimos muy orgullosos de ella, le tenemos un gran amor, respeto a la Armada de Chile, y había, ¿cierto?, un señor personificando al capitán Prat. Me pareció espectacular, muy lindo. ¿Ya? Tenemos que enseñarle a nuestras futuras generaciones nuestra historia. Sin historia, los valores que trascienden el tiempo no van a poder seguir persistiendo. Valentía, honor, lealtad. Fíjate tú que cuando Prat salta el abordaje, Aldea estaba, ¿cierto?, custodiando. Todas las embarcaciones tienen una bandera chilena en la parte trasera de la embarcación. Aldea, con otro combatiente, con un infante marino, tienen la misión de custodiar la bandera, que la bandera nunca cayera. Y si por algún motivo del combate se rompía, poner siempre una bandera que estuviera visible y permanente en el combate. Cuando salta Prat, Aldea sigue su comandante. Entonces, esa es la pregunta que yo le hago siempre a las personas y quiero que reflexionemos. ¿Qué hubiera hecho usted en el mismo lugar? ¿Hubiera saltado? ¿Hubiera dado todo así como lo dio Prat por Chile? Y yo creo que esas preguntas tenemos que hacernos. El mes de mayo es un mes no solamente del mar, es un mes de reflexión, de valentía y de valores. Prat nos deja un legado que va a trascender para siempre. Van a pasar 1000 años.
lo decía doña Gabriela Mistral. No necesitamos mirar a Esparta porque acá Arturo Prat es toda Esparta. Y nosotros, nuestra juventud, tiene en estos momentos bien perdida la brújula. Y sus ídolos son gente que es cierto que adolece de virtudes cardinales y valores que sean superiores. Y ahí cuando nosotros tenemos que mirar a Prat y aprender de él. Hago un llamado a la comunidad a reflexionar, ¿cierto? A reflexionar sobre el legado que nos deja el 21 de mayo, sobre el legado de Prat, sobre el legado de Aldea. Pasamos tantas veces por una calle que se llama Sargento Aldea y no sabemos quién es. Pasamos tantas veces fuera de la aduana y no nos imaginamos que ahí estuvieron los prisioneros de la Esmeralda. Fíjate tú, caminamos tantas veces o pasamos cerca de Amunátegui, donde comienza la calle Amunátegui, Amunátegui, cuando va a la Sofri, tú sigues de largo y hacia allá estaba el hospital de sangre, hacia el fondo. En esos lugares estuvieron los restos de Prat, Serrano y Aldea. Hay una apreciación inadecuada de la historia iquiqueña, que en calle Bolívar con Amunátegui hay una casa de color verde, que hay un taller como de un cambio de aceite de auto, una cosa así. Se dijo en algún momento que ahí había estado los restos de Sargento Aldea. Y durante ciento y tantos años la gente creyó eso. Y la verdad que esa cuadra no existía para 1879. Eso es lo interesante de la historia. Sí, claro. Oye, Alejandro, ¿me permites ir a una pausa Por favor, comercial? vamos a una pausa comercial. Y ya retornamos. Volvemos, 12 con 49 minutos en la gran mañana interactiva. Mencionó algo Alejandro, la pesqué y fui a la fuente. En el ensayo Gabriela Mistral escribe, comillas, es hermosa nuestra historia y para dar en una narración a nuestros hijos la llamará del heroísmo. No necesitamos recurrir ni a Grecia ni Roma. Si Prat fue toda Esparta. Gabriela Mistral. Así es. La gran poetisa también tenía un gran arraigo patriótico ella, Gabriela. No era una persona como la han intentado pintar este último tiempo. Como toda persona, todos tenemos luces y sombras, pero supo ella como profesora y formadora, ¿cierto?, plasmar de manera muy elocuente el ejemplo de Prat. Yo voy a hacer un paralelo acá. Fíjate que lo que hace Prat muchas veces por algunos tipos de personas es incomprendido. Hay lo comentamos en el pasado, un escritor muy famoso chileno que se llama Roberto Bolaño. Roberto Bolaño es un escritor que está radicado en México, muy, muy famoso de las últimas generaciones chilenos. Él se refería a Prat, ¿cierto?, y a los suicidas de la Esmeralda, ¿cierto?, porque él no tenía ese concepto que tienen uniformado de que, ¿cierto?, que en esos momentos de la guerra, del combate, hay sacrificios que son inevitables, pero marcan a un país. Mira, Álvaro, piensa tú, ¿qué hubiese sucedido si realmente la Esmeralda se hubiese rendido? ¿Qué se hubiera hecho 100 años después? La Esmeralda no combatió, la Esmeralda se rindió. Entonces, detrás de ese combate también hay una institución con una doctrina y con valores. Nuestras Fuerzas Armadas deberían ser motivo, ¿cierto?, de orgullo para todos los chilenos. Tenemos fuerzas armadas que son extremadamente disciplinadas y con una doctrina bastante potente. O sea, el lema en la Esmeralda, ¿cierto?, está la bandera chilena y está el lema vencer o morir.
Ese era el lema que tenían que tienen los soldados chilenos y los marinos. Entonces, no era la rendición algo que Prat iba a considerar. Y eso es una lección de vida. No solamente para el caballero que nos está escuchando, para la señora dueña de casa, para los trabajadores, para los estudiantes. O sea, Prat nos enseña que tenemos que siempre tener fe en Dios, amar tanto nuestra familia y amar tanto nuestro país, que seamos capaces a través de la resiliencia de esforzarnos y autosuperarnos. El 21 de mayo es una lección de vida que todos esos hombres y niños que combatieron en la Esmeralda nos dan a los chilenos. Los iquiqueños deberíamos tener monumentos al sargento Aldea, más calles con los nombres de los niños que combatieron y murieron en la Esmeralda. Los nombres de esos héroes chilenos se perdieron en el tiempo. Creo yo, con toda certeza y con toda convicción, que es deber de Chile recordarlos. No puede ser que no haya un monumento al sargento Aldea. No puede ser que no haya un mural de Prat. No puede ser que no haya un memorial frente a la aduana Iquique con todos los nombres de los combatientes de la Esmeralda. Debería haber una plaza Juan Amigo, una plaza Gaspar Cabrales, un monumento a Gaspar Cabrales, niños de 14 años que pelearon y dieron su vida por Chile. Era tanto su amor por nuestro país, su amor por proteger a nuestro país, que ellos en ese momento, sin pensarlo, combatieron sin rendirse. Esa es la lección de vida que los chilenos tenemos que recordar. Y eso viene desde que Chile nace como país, ¿cierto? O'Higgins, Carrera, Bulnes, nadie se rindió. Los chilenos tenemos algo que muy pocos países o ningún país del mundo tiene, que los chilenos nunca nos rendimos. Y esa tradición nunca tiene que perderse. Lo que hace Prat repercute en el país. Su ejemplo lo siguen los 77 de la Concepción. Lamentablemente los 77 de la Concepción no tienen la cobertura que tiene el 21 de mayo. Ojalá tuvieran también más cobertura. Una linda historia. Me emociona. Sí, imagínate esas pobres mujeres que estaban ahí en el combate de la Concepción, los bebés, la guaguita que nació, algo terrible. Parte de la historia. Nosotros por eso yo creo que es importante que los chilenos, a diferencia de Perú y Bolivia, que ellos no han superado, digamos, el trauma de una guerra que ocurrió hace 145 años, nosotros podemos mirar al futuro y entender que los conflictos armados sacan lo peor de la especie humana, pero también nos dejan enseñanzas de vida. Y las enseñanzas que nos deja Prat y su tripulación y la Esmeralda es que nunca hay que rendirse frente a las dificultades de la vida, ya sea en el trabajo, en la vida misma, en el estudio. Siempre hay que luchar, tener fe en Dios. Mi papá tenía una frase. Mi papá decía que siempre Dios nos ponía pruebas muy difíciles para que nosotros, a través, ¿cierto?, de la reflexión, del amor a Dios, de la fe, del amor por la familia, pudiéramos superarlas y crecer como personas y ser mejores chilenos y mejores cristianos. Y creo que este 21 de mayo debe ser una fecha de reflexión. Aprovecho, Alvarito, por favor, con tu intermedio, hacer una invitación junto a la Corporación de Investigación Histórica de Tarapacá. Queremos hacer una campaña ciudadana para que este 21 de mayo Iquique esté embanderado. Todos, hago un llamado a todos los iquiqueños para que todos hicemos nuestro pabellón nacional en honor, ¿cierto?, a las glorias navales de nuestro país y en honor a nuestro capitán Prat. Así que te dejo el encargo para que en la semana puedas tú también hacer el llamado a todas las personas para que nos acompañen, para que dejemos nuestra ciudad completamente embanderada y rendamos el homenaje que se merecen todos nuestros héroes navales de todos los tiempos. Totalmente. No solamente el combate en Iquique, los de Punta Gruesa y todos nuestros héroes que han hecho a este país grande y valiente y libre. Totalmente. Oye, Alejandro, ¿qué vamos a tener ya para la próxima semana? Próxima semana vamos a hablar sobre los héroes desconocidos del combate naval de Iquique. Prat, tenemos Sargento Aldea, tenemos Don Luis Uribe,
Perdón, Alejandro, ¿tú has escuchado la obra de Jorge Yáñez? Sí, La nave vieja. sí, he escuchado. Sí. ¿Qué tan de cercano está la obra de Jorge Yáñez? A mí se me para los pelos y uno se emociona, de verdad que uno se Sí, emociona. la verdad que yo evito escucharla porque es muy emotiva. Sí. Cala muy fuerte acá Sí. en el corazón. Es una obra de radioteatro. ¿Tiene elementos históricos? Sí, pero es una novela. Sí. Es como Séptimo de Línea. Tiene cosas novelescas que lo van alejando de la realidad empírica histórica. Bueno, es para la emoción también. No, por supuesto que sí, es muy linda esa cuestión. No, esa parte cuando se reúne el teniente, parece que fue el teniente Uribe, pregunta, y le pregunta también el soldado, el marino, qué hay que hacer. Seguir Morir. combatiendo. Po. No, Nadie se rinde. nadie se rinde, claro. El ejemplo que les deja para sus subalternos. Sí, Nadie claro. se rinde. Sí. Yo no me rendí, nadie se rinde. No, qué lindo. Oye, tengo una llamada telefónica antes de irnos. A ¿Qué ver, tal? por Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién Una hablamos? consulta por interno. ¿Están al aire? Sí, estamos al aire. Ya, me espero un poquitito para terminar el programa. Muchas gracias. Oye, claro que sí, po. Y nosotros, por supuesto, vamos a, ¿cómo se llama? Hacer este trabajo. ¿No? ¿Viene el próximo? Sí, vengo el próximo viernes. ¿Sí? Sí, Ya. vengo el ¿Y próximo viernes. Miguelito? El subsiguiente vendría. Éjale. Vamos a hablar ahí de los héroes del combate naval de Iquique. Vamos a seguir acercando la historia y el patriotismo a todos los iquiqueños. Dale. Desde ya hago un llamado a todos los amigos que están escuchando, embanderemos Iquique, hagamos que nuestros héroes que nos ven desde el cielo se sientan orgullosos de los iquiqueños que no lo han olvidado. Totalmente. Bueno, querido amigo, te mando un abrazo. Gracias Gran por abrazo. venir. ¿Ah? Viva Chile. Muchas gracias, Chile. Oye,